Muchísimas gracias, muy amables. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey, ya va siendo difícil seguir siendo Jaime Bailey, ¿ya? Hoy es viernes 15 de marzo, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami, nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, por el aire libre de Mega TV, después por YouTube, nos ven en todas partes. Hoy ha venido desde Oxford, en el Reino Unido, una venezolana muy inteligente, supremamente inteligente, profesora en la Universidad de Oxford, ¿eh? Ella se llama Marién Jiménez Morales, y va a ser para mí un gran placer conversar con ella, con Marién Jiménez Morales. Ella nació en Caracas y pasó los primeros años de su vida en esa ciudad y es venezolana, lleva Venezuela en el corazón. No se la pierdan. Bueno, el programa de hoy va dedicado a un puñado de personas. Ojalá tuviera el tiempo de saludar a todas las personas que me piden saluditos, pero son tantas y tantas que no puedo. Saludo a Ana María Zuloaga y a su hijo Pedro Juan, a Anaís Rodríguez y Martín Barrientos en Chile, a Ignacio Echeverri en Uruguay y a Katiuska Piquero en Japón. También aquí en el estudio a Helio Blanco, Manuel Lucena y Raymond Kubiler. Gracias. Y en Venezuela, Belkis Melchor, Alejandro Blanco y José Luis Blanco. Gracias, gracias por vernos. Bueno, el presidente mexicano López Obrador dijo hoy viernes que no se va a presentar, cumplido su sexenio y honrando una antigua tradición mexicana, a la reelección. De ese modo desmiente las suspicacias que se tejían sobre él, las conjeturas que se urdían sobre sus presuntos planes chavistas, imperiales, reeleccionistas. Es un alivio que López Obrador hoy haya dicho esto. El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme. Firmado. Tengo palabra. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero de todas maneras, voy a hacer ese compromiso público. Curiosamente, López Obrador da ruedas de prensa todas las mañanas. Creo que es un gran error, pero de momento sus índices de popularidad siguen muy arriba. El expresidente mexicano Vicente Fox, con su estilo campechano y un tanto pistolero, dijo que él ya habría sacado a patadas a Maduro. Echar a patadas a ese dictador para afuera haría lo que se está haciendo, un pueblo que ama la libertad, que ama la democracia y que se expresa y que corre riesgos y que sale a la calle y que presiona al dictador, por un lado. Y lo otro, crear una opinión pública internacional fuerte, poderosa, para que no tenga salida este cuate, para que quiebre, para que esto, aunque va a ser doloroso para los mismos venezolanos, pero la libertad no tiene precio, está por encima de cualquier otro valor. Yo creo que está a punto de reventar este dictadorzuelo, este matón que es Maduro. Como siempre, habla claro, en un lenguaje desprovisto de ambigüedades, Fox. La expresidenta argentina Cristina Fernández, que presidió un gobierno inmensamente corrupto, que ocupó durante 12 años la Casa Rosada, 4 su marido y 8 ella, ha viajado a La Habana, Cuba, porque su hija Florencia está muy enferma. La señora Cristina culpa a la oposición de la enfermedad de su hija. Dice que los críticos tan ponzoñosos la han enfermado de estrés. Y elige La Habana para cuidar y curar a su hija. Y graba un mensaje melodramático diciendo: atáquenme a mí, pero no se metan con mi hija. El pequeño problema es que la justicia argentina investiga a la hija de los Kirchner porque le encontraron una vasta fortuna en dólares en cajas de seguridad en bancos de Buenos Aires. Y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian,
o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo. Pero no con ella. No más con ella, por favor. Bueno, yo no la odio a Cristina, no la veo como una enemiga personal, espero que su hija se recupere pronto. Yo no lo hubiera llevado a La Habana, ciertamente. Dicho esto, también espero que la señora Cristina responda algún día a la justicia de su país, cosa que no ha hecho todavía porque se ampara en los fueros parlamentarios como senadora. Me parece que las pruebas contra ella son absolutamente demoledoras, irrefutables. De los centenares de millones de dólares que su marido extinto y ella le robaron al pueblo argentino. El 28 de abril hay elecciones en España. Un partido de extrema derecha, Vox, está subiendo en las encuestas. Tiene ya 10 o 12% de intención de voto. Uno de sus líderes, Iván Espinosa, estuvo la otra noche con nosotros y desde Madrid dijo que si ellos llegaran al poder, obligarían al reino español a privilegiar a refugiados políticos de 3 países americanos: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tiene una responsabilidad como país avanzado, como país occidental, de acoger a un cierto número de refugiados. ¿Cuántos lo debe definir España? Nadie lo tiene que definir por nosotros. Pero ¿cuáles? También los tiene que definir España. Y por eso yo pienso, o pensamos en Vox, que lejos de dedicarnos a admitir a cualquier tipo de refugiado de cualquier país del mundo, que muchas veces no tienen absolutamente ningún vínculo con nosotros, nuestros refugiados tienen que ser precisamente aquellos que provienen de países oprimidos, como Venezuela o Cuba o Nicaragua. Esos son nuestros refugiados. No podría estar más de acuerdo con Iván Espinosa. Saludo lo dicho. El periodista, muy influyente y muy cáustico periodista español, estrella de la radio, columnista del Mundo, Federico Jiménez Los Santos, se refirió en estos términos al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Se puede caer más bajo. Bueno, pues ahí están. Pero como siempre, el problema nunca es el comunismo. El comunismo por sí solo no gana. Necesita ayuda. Y en España siempre ha sido el PSOE. Siempre. Y ahora es de nuevo el PSOE. O sea, ahora el líder bolivariano de España es Pedro Sánchez. Bueno, yo no sabía que en noviembre pasado los sicarios, los matones del régimen autocrático de Caracas detuvieron a un periodista, un youtuber alemán que estaba de visita en esa ciudad, llamado Billy Six. Lo acusa sin pruebas, por supuesto, de ser un espía. Lo tienen encerrado en el helicoide, lo han torturado. Alemania exige su inmediata liberación. Vemos al periodista Billy Six antes de su arresto reporteando para su canal en YouTube sobre el aumento del costo de vida en Venezuela. Este alemán de 32 años fue detenido en Caracas en noviembre del año pasado acusado de espionaje, insurrección y violencia. En casa, sus padres están pidiendo al gobierno alemán un mayor esfuerzo para asegurar su liberación. Hemos enviado cartas a 709 miembros del Parlamento alemán. Solo respondieron cerca de 35. La mitad de ellos dijeron que creían que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada estaban haciendo un buen trabajo. Bueno, un ex consejero de Clinton, del expresidente Clinton, el señor Schoen, ha dicho que él cree que va a ser inevitable usar la fuerza militar para liberar a Venezuela. Necesitamos considerar seriamente una intervención militar, idealmente una multinacional con participación sustancial de naciones latinoamericanas. Seamos claros, esta es una crisis humanitaria de las peores. Los rusos, los cubanos y los chinos están apoyando y manteniendo a Maduro. La gente se muere. Trish, tú lo sabes y has sido singular reportando todo esto y no podemos dejar que continúe. Las sanciones puede que no sean suficientes. En efecto, de momento no han sido suficientes, ¿no? El ex general Anthony Tata dijo también en este canal, en Fox News, que Estados Unidos ha decidido retirar a todo su personal diplomático en Venezuela porque está abierta la posibilidad de usar la fuerza y no quieren que les ocurra lo que ocurrió cuando cayó el Shah de Irán y fueron tomados como rehenes centenares de personas en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán. Pompeo saying that all of our diplomats have left the country. That's a key indicator warning that there's a military
option in the mix brewing. And in my point of view, what we really need to do, this is a humanitarian crisis of epic proportions. We've also got a nexus between Russia, Iran, and Hezbollah and Cuba there that, they are enemies of our nation. Bueno, el mismo general Tata, que por lo visto habla claro, sin rodeos, sin circunloquios, dijo que Maduro se tiene que ir del poder, se tiene que ir de Venezuela, y si no se va, se arriesga a terminar con una bala en la frente. Lo dijo así, en lenguaje castrense. Figure out what happened to Osama bin Laden. He can, watch what happened to Noriega. We have the capability to get in there and do what we need to do to remove Maduro. Obviously, it would be better to do that diplomatically, applying the diplomatic element of power there, with some diplomats going down there and negotiating with him and telling him it's a lost cause. So that's obviously the best method. They are trying that. They're trying that, but he needs to understand that a bullet to the forehead may be his way out of Venezuela. So, that's just the bottom line. And we have that capability. And if we've removed our diplomats, that's a real key indicator and warning that we're getting ready to tighten the screws on the Maduro regime. Bueno, los generales retirados, los militares retirados, casi siempre hablan con más libertades y con menos inhibiciones que los generales en actividad, y este caso no es una excepción. Hoy en Caracas arriaron la bandera de los Estados Unidos en la embajada de este país en esa ciudad. Y desde Washington, el senador por la Florida, Marco Rubio, dijo que no va a quedar nadie, ni una sola persona, ni una sola alma en esa embajada, porque no hay ni luz ni agua, no hay atención médica, no quieren exponer a semejantes humillaciones al personal diplomático. Y la próxima vez que se hice la bandera de Estados Unidos, dijo Rubio, Venezuela será un país libre. Ustedes saben que la embajada, por un momento, tuvo que abandonar ahora el sitio por un tiempo, porque realmente no tienen electricidad. Si alguien se enferma, no hay hospital donde puedan ir, por razones de seguridad. Pero terminé esa conversación con el presidente y le dije algo que él está 100% de acuerdo. Dice, la próxima vez que la bandera americana esté en esa embajada va a ser en una Venezuela libre. Bueno, Venezuela sigue haciendo ejercicios o entrenamientos militares. Los resultados, sin embargo, son un tanto bochornosos, por no decir hilarantes. Estos tres pobres soldados, desdichados soldados, querían hacer estallar una suerte de mortero, de bazooka, pero los resultados fueron contraproducentes. Nadie quedó severamente herido. Está claro que el ejército venezolano no intimida a nadie y no le ganaría una guerra a nadie. Hay, por supuesto, estruendosas risas entre el público. Yo he dicho ya que la barra brava de Boca Juniors le ganaría fácilmente al ejército venezolano, ¿no? El ejército venezolano está demostrado, es incompetente y está desmoralizado, no come 3 veces al día, las armas son vetustas y se dispara en los pies, por decirlo menos. Hoy ha ocurrido un accidente en Venezuela, se ha caído un avión, viajaba en esa aeronave un cercano familiar del impresentable general Padrino. Aparentemente llevaban oro de extracción ilegal, sobrecargaron la aeronave, alguien estaba grabándolo todo en la cabina de mando. Estas son las últimas imágenes de ese vuelo fatídico, en el que se mezclan codicia rampante y corrupción desenfrenada, y de nuevo absoluta impericia en el mando.
todo se cae en Venezuela. Todo lo que puede ir mal en Venezuela va mal. Todo se oscurece, todo está en tinieblas, nada funciona. Nada consigue sobrevolar, ¿no? Todo colisiona. ¿Por qué? Porque las personas que están al mando son infinitamente incompetentes. Imágenes de los heridos, y creo que hubo también fallecidos, que iban en este avión con oro de extracción ilegal. Estas son imágenes de los heridos y de los fallecidos. No tengo el número exacto. Se reporta que había por lo menos un familiar cercano del general Padrino. No sé tampoco si la aeronave se estrelló por una falla humana o por un desperfecto mecánico, por ambas cosas, ¿no? Probablemente era un avión ya desvencijado, ¿no? Bueno, dicho esto, mientras los venezolanos sobreviven desesperadamente, no tienen alimentos, no tienen medicina, luego no tienen luz, tampoco tienen agua. Algunos, pocos, un puñado de privilegiados pertenecientes a la casta, a la camarilla que usufructa el poder, se permiten, sí, claro, una vida desahogada, lujosa, regia, principesca. Es la camarilla que se dice socialista y que en realidad es simplemente una cleptocracia, ¿no? Un puñado de ladrones. Este es el hijo del prominente matón chavista Diosdado Cabello. Sus compatriotas se mueren de hambre por falta de atención médica, en los hospitales porque no hay luz eléctrica, pero fíjense, él parece absolutamente divorciado de la realidad y gozando a plenitud, sin privarse de nada. El hijo de Cabello. Si hay luz, lo que pasa es que tienen que comprarte una planta eléctrica para que tengan luz en la casa. Rata. Mira como nosotros estamos aquí comiendo parillitas esperando por ti, pero tú no has venido. Mira, ve, rata, rata. Rata, rata. Bueno, cualquier rata, cualquier roedor, las pobres ratas tienen mala prensa, ninguna rata elige ser rata. Yo supongo que la rata siempre hubiera preferido ser un conejito, ¿no es cierto? Pero nació rata, pobre, ¿no? Tienen mala fama las ratas, pero ninguna rata es inferior a este sujeto, ¿no? Es decir, que debería mirar con más respeto a las ratas, ¿no? Quedo absolutamente estupefacto. Me asalta la repugnancia al ver a este sujeto alicorándose, embriagado, tomando Old Par, mientras su país se hunde en un naufragio que no cesa. Increíble, ¿no? Y su tío Nicolás, el bobolongo de Maduro, dice también que los venezolanos, pasado el apagón que fue cortito, están ahora gozando de la vida como nunca. Es así, es así. Nadie sabe la importancia de tener esa luz ahí en la casa, el agua, llegar a hacerle la comida a los muchachos. ¿Ves? Eso es una cosa maravillosa. La gente está disfrutando ahorita. Hay un sentimiento de placer, de satisfacción en el país. No tiene sentido que se utilice los servicios públicos como la luz, como el agua para hacer daño político al pueblo. La gente está disfrutando como nunca, dice Maduro, y yo creo que la gente está sufriendo como nunca en la historia de ese país. Nunca el pueblo, la gente pobre, de a pie, ha padecido tantos sufrimientos como ahora, ¿no? Por eso es bastante indecente que el dictador se invente unos deleites que no existen en la gente pobre, ¿ah? Porque Maduro no habla por el pueblo y el hijo de Cabello tampoco. Quien habla por el pueblo es esta valerosa y persuasiva estudiante de medicina en el estado Carabobo. Ella está indignada, está encolerizada, no es para menos. Quiso hablar con la delegación de Naciones Unidas, no se lo permitieron, y entonces se desahoga libremente con las cámaras. Dios la bendiga. Isabel Suárez, yo soy estudiante de medicina en la Universidad de Carabobo y el día de hoy vinieron con los comisionados de la ONU a ver lo que el gobernador en una noche arregló. Solamente eso, porque definitivamente no pasearon por ninguna otra parte. En lo que pude acercarme a la comisionada, lo que hicieron fue alejarme y señalarme de que yo no podía hablar con ella, de que aquí solamente los que pueden hablar son los que van a decir que estamos bien. Aquí la gente se está muriendo de hambre.
aquí la gente no tiene medicamentos, aquí la gente definitivamente está en situaciones precarias todos los días, y hoy les ofrecían, no, toma tu comida, tómate un caldo pollo, tómate una harina y tómate un medicamento que deberíamos tener todos los días del mundo aquí, y hoy justamente fue que llegó. ¿Por qué? Porque viene la gente de la ONU a decir que Venezuela está bien. Pues no, aquí no estamos bien, aquí los venezolanos estamos pasándola bien mal. Su dolor, querida amiga, es nuestro dolor, su rabia es la nuestra también. Habla usted por su pueblo. Le expreso mis respetos, ¿no? Y a veces es necesario enfadarse, ¿no? Y hablar desde las tripas, desde las entrañas, visceralmente, como habla esta admirable joven venezolana. Aquí los de la ONU tienen que hacer saber y decirle a todo el mundo que los venezolanos tenemos que ser escuchados, que aquí no nos podemos quedar con las ganas de que vinieron una visita y todo sigue perfecto. Así que, para nada, esta es como tal mi declaración y espero que sea escuchada y que, bueno, nada, al contacto que me dio la comisionada de la ONU voy a escribir y espero ser respondida y voy a mandar fotos, videos y todo lo que tenemos aquí, toda la situación que estamos viviendo, porque aquí los carabobeños, los venezolanos no nos vamos a quedar con esta. Gracias a chicas como ella, Venezuela tiene futuro. Esta chica tiene un espíritu, tiene una conciencia, tiene un corazón indoblegables. Que no se rinda, que no se deje acallar, que no se deje abatir y que no se vaya de su país tampoco. Estamos contigo. Tenemos que ir a la publicidad. Más adelante voy a conversar con una brillantísima intelectual, profesora venezolana que enseña en Oxford, nada menos, ¿no? Marién Jiménez Morales. Marién ha venido desde Oxford, cerca de Londres, se va estos días, creo que el fin de semana, y no queríamos perdernos su valioso testimonio. Les recuerdo que mi última novela está ya a la venta en todas las librerías españolas, ha salido esta semana. Se titula, es una novelita en clave de humor, se titula Pecho Frío. Esta es la portada española. Y esa es la flor que brota como una promesa de primavera de la entrepierna de Pecho Frío. También esta semana ha salido Pecho Frío en Colombia. Hay muchísima gente que nos ve en Colombia por YouTube. Así que los invito a comprar la novela. Ya luego si no la leen es un problema menor, ¿no? Pero comprarla sería un acto impagable de afecto y de solidaridad conmigo. Muchísimas gracias. Recuerden que tengo 2 hijas en las universidades, ¿no? En unos minutos bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo, mediados de marzo. En unos minutos voy a tener el gran privilegio de conversar con una mente brillante, es muy joven, muy talentosa, vive en Oxford, nada menos, ¿no? Que yo digo siempre, Oxford, yo creo que esa ciudad se construyó en el 1100, ¿no? Puede ser, en el 1100, 1200. O sea, hay que ver con respeto, ¿no? A esa isla admirable, ¿no? Que es Gran Bretaña, ¿no? Con respeto. Que en su día fue un imperio colosal, una pequeñita isla en el Mar del Norte, ¿no? Y antes de que los peruanos estuviéramos cargando piedras en Machu Picchu, ya se había edificado Oxford, que es un pueblito absolutamente sobrecogedor. Ella se llama Marién Jiménez Morales y viene a hablarnos de Venezuela, la Venezuela en la que ella nació y que lleva en el corazón. ¿Me dejan hacer 2 o 3 saluditos? Es que me conmueve, me enternece mucho la gente que me escribe desde lejos y me conmina a saludarla y luego si no la saludo me dicen, no me saludaste, ya no te voy a ver más. ¿Cómo hago para cumplir con todo? Mariuxi Mafla, Francisco Triviño, Rubén Calderón, Gerardo Ramírez, César Portugal, Jonathan López, Octavio Hernández, Mónica Castellano, Ingrid Ravelo, Isabel Chacón, Ana María Zuluaga, creo que ya la saludé, Pedro Juan Williamson, Melissa Ramírez, Juan José Vergara, Héctor Torres, Karina Beatriz González, que cumple años hoy. ¡Happy birthday, Karina! Janet Osorio, Cristian Guerrero, Diana López, cumple 33 años. Feliz cumpleaños. Bueno, ya. Después seguimos. Resulta que el señor Elliot Abrams, que dirige el despacho Venezuela en el gobierno Trump, habla muy bien español. Concedió una entrevista a CNN en español, se expresó con muy apropiada fluidez en nuestro idioma, en la lengua de Cervantes, y explicó por qué ya no queda personal diplomático en Caracas. Bueno, es el segundo paso, yo diría, después de la decisión del 24 de enero, en cuanto hemos reducido
el número de diplomáticos en nuestra embajada. Ahora el resto está en los Estados Unidos, casi en los Estados Unidos, pero no significa un cambio de política. Es un momento, pero nuestra posición, nuestra política hacia Venezuela y la transición a la democracia no ha cambiado. Abrams dijo también que no había ni luz eléctrica ni agua potable en la embajada. Ustedes saben, según nosotros, Maduro ni tiene el poder de decir que no podemos quedarnos en Venezuela porque no es el presidente hoy. Juan Guaidó es el presidente interino, ni tiene Maduro la posibilidad de asegurarnos nuestra presencia. Es decir, que las condiciones cada día son bastante peores. Tenemos una embajada bastante grande, pero no tenemos ni luz, ni agua. Es una situación bastante difícil y por eso tomamos la decisión del 24 de enero. Pero las condiciones desde enero 24 ya han cambiado, han empeorado. Abrams dijo que no pueden deportar a la hija de Chávez, María Gabriela, que es embajadora alterna ante Naciones Unidas en Nueva York, porque ella está acreditada ante Naciones Unidas y Estados Unidos tiene que respetar esos protocolos diplomáticos. Depende de las credenciales que tienen a la ONU, a la OEA. Es decir, que tenemos acuerdos con organizaciones internacionales que están en los Estados Unidos. Cuando ellos tienen las credenciales, ellos pueden, es decir, representantes de Maduro, ellos tienen el derecho de quedarse en los Estados Unidos. Si las credenciales se mueven a presidente Guaidó, eso puede cambiar. Pero ha cambiado en este momento algo sobre Moncada, sobre Chávez en Nueva York. ¿Se dice que les redujeron el nivel de visado? No, tenemos una obligación hacia no hacia ellos, sino hacia la ONU y la OEA. Dicho de otra manera, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente constitucional de Venezuela. Las Naciones Unidas no. Las Naciones Unidas continúan reconociendo a Maduro y entonces reconocen como representante diplomático del gobierno de Maduro a la señora Chávez, hija del extinto dictador. De manera que por eso Estados Unidos no puede decirle a María Gabriela Chávez te vas de este país, porque ella está acreditada ante Naciones Unidas. Abrams dijo también que es absolutamente ridículo culpar a Estados Unidos de los apagones en Venezuela. No, un día dice que es el presidente, un día dice que es Marco Rubio en el régimen. No. Yo quiero echar la culpa al régimen que ha destruido la economía venezolana durante los últimos años. Y ellos no tienen el derecho de echar la culpa ni a otros países, ni al presidente de los Estados Unidos, ni a senadores, ni a venezolanos. Ellos han destruido la economía que hace unos años era la primera de América Latina. No siendo su lengua materna, es obvio para mí que Abrams habla el español mucho mejor que Maduro, ¿no? Y además, a diferencia del dictador, habla con la verdad. Es decir, Estados Unidos no tiene responsabilidad alguna en los continuos apagones en Venezuela. Y aún, ya lo he dicho en noches anteriores, si Estados Unidos hubiera querido penetrar cibernéticamente el sistema de hidroeléctricas y de plantas eléctricas en Venezuela, no hubiera podido hacerlo porque trabajan con tecnología análoga y no es posible hackear a una planta eléctrica análoga. Bueno, dicho esto, también el presidente constitucional Guaidó respondió hoy a la peregrina tesis de que Venezuela quedó a oscuras porque fue víctima de un desalmado ataque imperial. Y quiero aprovechar también para responder a las acusaciones de ciberataque
Debe ser que dijeron, bueno, es ingeniero, sabe de computadora, ciberataque. Así debe haber sido el silogismo. Pero nadie les cree, ni la iguana, ni el ciberataque. Es muy claro lo que sucedió. Bueno, Maduro es tan bobo que cree que un hacker, un pirata cibernético en Houston puede penetrar digitalmente una nevera en Caracas. Él cree que un hacker en Chicago puede penetrar una tostadora en Maracaibo. Él cree que un hacker en Nueva York puede penetrar la base de datos de una licuadora o de un televisor. Esto no es posible. Maduro no lo entiende. Guaidó dice que no tiene miedo. Por ahí uno dijo hoy, el que fue a denunciarme, que yo tenía miedo. Y aquí estamos, como siempre. Como entramos por Maiquetía, por cierto, dándole la cara al pueblo de Venezuela. Muy bien, presidente Guaidó, muy bien, estamos con usted. Dijo también que si se atrevieran a arrestarlo, a privarlo de su libertad, el derrotero a seguir ya ha sido trazado. Sí se atreven, aquí hay una ruta muy clara. Aquí hay una acción política convocada. Aquí hay una acción que ejecutada. Y que lo más poderoso, ¿cuáles son? Esa no me la esperaba. No, somos nosotros mismos, mi vida. Son los intangibles, la confianza, la esperanza. Aunque no está de más tener buenos amigos. Y los tenemos, por cierto. Están restiados. El Grupo de Lima, Canadá, el mundo, Estados Unidos. Tenemos muy buen aliado en este proceso. Una vez más, el presidente Guaidó se dirigió a las fuerzas militares de su país. Y ahí, el llamado a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol también en este proceso. Hemos hablado de garantías para los que se pongan del lado de la Constitución. He escuchado a muchos de ellos, porque así se comunican algunos con nosotros, decir, bueno, pero esas garantías son ciertas, esa amnistía es real. Quieren hacer confundir a las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿por qué vas a amnistiarme por simplemente ser militar? No, es que nosotros no vamos a amnistiar las Fuerzas Armadas, sino los funcionarios que requieran esa función. Y al resto van a tener garantías de que se les va a respetar su rango, su antigüedad, su desempeño, por construcción de la Constitución y de la democracia. Ha resultado un político formidable este Juan Guaidó, ¿no? Dijo también que este es el momento capital para los militares, ¿no? Tienen que tomar una decisión. Hay algunas palabras que quizás han olvidado, ¿no? El honor, la decencia, ¿eh? La lealtad a la Constitución y la lealtad sobre todo a Venezuela y no a Cuba. Van a tener también un momento de decisión entonces. Van a tener un momento definitivo de decisión. El día que demos ese paso, porque también tengan claro que habíamos hablado con muchos de ellos y vamos a poder pasar piquetes. Y van a poder neutralizar a las bandas armadas. Por eso también hay que contemplarlo. Y eso es una labor de las Fuerzas Armadas. Eso es una labor de las Fuerzas Armadas. No pueden permitir que ningún grupo irregular armado vulnere el derecho de ciudadanos desarmados exigiendo sus derechos, sus legítimos derechos. Claro, ¿cuánta razón lleva? ¿Cuánta razón lleva? Los militares no solo deben proteger a la ciudadanía indefensa, pero también tienen que repeler los ataques viciosos de esos matones llamados colectivos, ¿no? Que pululan y operan al margen de la ley y con absoluta impunidad. Tenemos que ir a la publicidad. En 3 minutos voy a conversar con una muy brillante académica, profesora venezolana en Oxford, Reino Unido, Marién Jiménez Morales. No se la pierdan, volvemos con ella en un segundito. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ha venido esta noche, ella vive en Oxford, en el Reino Unido, está de paso por Miami y nos distingue con su presencia una muy brillante profesora venezolana, Marién Jiménez Morales. Aplauso para ella, por favor. Gracias, amigo. Bienvenida. Gracias.
Gracias, muy contenta de estar contigo acá. Gracias, es un gran honor recibirte. Y eres muy joven para ser profesora en Oxford, mis respetos. ¿eh? Bueno, muchas gracias por el cumplido. ¿Dónde te has educado? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida, brevemente. Sí, claro, bueno, yo soy venezolana, de la bella Caracas, a los 9 años. De hecho, el 6 de diciembre de 1998, te acordarás, fue la elección. Oh, sí. En la cual, bueno, Chávez ganó. Y yo amanecí el 7 de diciembre en Frankfurt y me acuerdo que estaba nevando. Y ahí comenzó mi vida. O sea, se fueron al día siguiente de que ganara Chávez. El mismo día de la elección, de hecho. Oh. Sí. ¿Y por qué se fueron? ¿Cuán visionarios fueron tus papás, supongo? Bueno, en hindsight sí, exactamente. La idea era ofrecernos a nosotros, a mi hermano y a mí, la oportunidad de experimentar otro país. Íbamos a estar 2 años, ellos iban a hacer un posgrado para prepararse y regresar. Pero bueno, de 2 se hicieron 20. Y sí, yo crecí en Alemania, estudié, hice el colegio allá, la licenciatura la hice en Frankfurt. ¿En Frankfurt? Sí. O sea, que hablas el alemán perfectamente. Sí. Qué bueno, qué suerte tuviste de irte el mismo día que ganó, en diciembre del 98. Bueno, no me quería ir. Sí, me recuerdo que lloré muchísimo de dejar a mi familia, a mis amigos, pero bueno, ha sido para mí una buena trayectoria, aunque triste, pero tuve el privilegio de crecer en Alemania, un país muy bonito. Y bueno, ya tengo 6 años en el Reino Unido. ¿Estudiaste en Oxford también? Sí, exacto. Yo hice la licenciatura, la hice en Frankfurt, hice una maestría en estudios latinoamericanos en Oxford y ahorita estoy terminando el doctorado en ciencias políticas. Brillante, brillante. Felicitaciones. Gracias. Tus papás han de estar tan orgullosos. ¿Dónde están ellos? ¿En Alemania? En Alemania, sí, en Heidelberg. ¿Se quedaron allí? Sí. Siempre viajamos a Venezuela, pero... ¿Has regresado últimamente? Bueno, la última vez que fui fue en el 2017, en diciembre. Desde entonces no he podido ir. Anteriormente iba cada año por mi trabajo, últimamente, pero también por mi familia. ¿Y cómo viste a tu país la última vez que lo visitaste? Bueno, muy duro, Jaime, muy duro. Caracas, aunque es bella, está muy golpeada. Muy golpeada. También viajé a Maracay, que es donde vive mi familia, mi abuela. Valencia. Bueno, no es nada en comparación con lo de hoy, ¿no? Ya en ese entonces se veía a la gente comer de la basura, niños en la calle, un deterioro en la infraestructura muy grande. Pero en este año y pico, desde entonces, las cosas han empeorado de una manera que era inimaginable en diciembre del 17, ¿no? Muchísimo. Bueno, algunos economistas lo advirtieron, ¿no? Pero una cosa es advertirlo y una cosa es al año y medio verlo y vivirlo. ¿No? ¿Y cómo te mantienes informada desde Oxford sobre lo que ocurre en Venezuela? ¿Lees muchos periódicos? Sí, bueno, el tema es difícil por la censura, ¿no? Sí. Pero tengo mis informantes en Venezuela, tengo algunos amigos, todavía tengo familia. Claro, tienes amigas allá, supongo. Algunas, la mayoría se ha ido, claramente. Algunos están aquí en Estados Unidos, otros en Europa, inclusive conozco gente en Australia. Entonces, bueno, siempre parte de mi día, de mi trabajo es recolectar los datos sobre Venezuela y confirmar las fuentes, ¿no? Qué tragedia, ¿no? Esto siempre ocurre cuando un país se hunde en la miseria, que los cerebros más dotados, mejor dotados, la gente más inteligente, la gente que debería estar en el poder, al servicio del pueblo, se va, naturalmente se va, se tiene que ir, ¿no? Es así. Y esa fuga de cerebros perjudica enormemente a la nación, pero por otra parte es tan comprensible, ¿no? Es comprensible, sobre todo la clase media, ¿no? Claro, pero no solo la clase media, yo creo que eso es algo que tenemos que siempre recordar. En los últimos 3 años se ha ido, bueno, la gente común y corriente, ¿no? En los últimos 3 años, más de 3 millones de venezolanos han emigrado. Y bueno, yo creo que la esperanza es que muchos regresarán a reconstruir el país y yo creo que está ese compromiso con la nueva Venezuela. ¿Tú tienes esa esperanza también? ¿Te gustaría algún día volver a vivir en Venezuela? Claro que sí. Sí. Claro que sí. De hecho, no te has querido hacer alemana porque te sientes profundamente venezolana, ¿verdad? Es así, aunque quizás mi nueva patria o mi segunda patria, Alemania, no debería saberlo de esta forma, pero para adoptar el pasaporte alemán tendría que renunciar al pasaporte venezolano y esa no ha sido una opción para mí. Muy bien, te felicito, un aplauso para Marién. ¿Y por qué no ha sido una opción?
Venezuela es algo que se lleva en el corazón, se lleva en la sangre. No, ahí está mi familia, de ahí soy, y no tengo ese sueño de contribuir a mi país, de educar a nuevas generaciones. Ojalá que pueda hacer eso. Celebro tu sueño, es fantástico que la gente brillante, emprendedora, exitosa como tú, tan joven además, quiera volver a contribuir. Venezuela te va a necesitar y tanto, y tanto. ¿Cómo visualizas tú una salida a la gravísima crisis que azota a tu país, querida Marién? ¿Cómo crees que caerá, si acaso, la dictadura venezolana? Sí. Bueno, la dictadura venezolana está en decadencia y va a caer. De hecho, el 24 de enero escribí un artículo que se llamó Comenzó la transición, y así lo creo, ¿no? Ahí están confluyendo muchos factores nacionales e internacionales que nos permiten entender que el proceso de transición va. Sí. No es una transición tan rápida como quizás muchos quisieran, pero es algo que se está construyendo, que esas son las palabras de Juan. Y muchas cosas buenas han pasado desde entonces. Así es. Y no han transcurrido ni siquiera 2 meses, ¿no? Exactamente, entonces tenemos que enfocarnos siempre en eso. No es muy fácil, bueno, para ti, para mí, analizarlo desde aquí, ¿no? En Miami. Sí. Y la gente en Caracas o en Maracay lo verá de otra forma. Pero este es un proceso muy duro porque, bueno, el régimen durante 20 años se ha encargado de desmantelar todas las instituciones, de controlar, hostigar a la población. Como tú bien mencionabas, el tema de los colectivos, el ELN, el AMPA, Armada. Es decir, hay muchos factores que todavía hay que controlar para que se dé esta ruptura. Porque de lo contrario nos arriesgamos a que ocurra lo que sucedió con la ayuda humanitaria el 23 de febrero, sábado, ¿no? Se anunció que entraría sí o sí y no ha entrado todavía. Y yo te pregunto, ¿crees que entrará finalmente? Y en ese caso, ¿cómo debería entrar? ¿Cuál sería la circunstancia ideal en que Venezuela recibiera esa desesperada ayuda humanitaria? Sí. Bueno, Jaime, eso es un tema crucial. Como Juan indicó, hay más de 300.000 venezolanos que están en riesgo de muerte. Sí, sí. 92% de pobreza en el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, ¿no? Increíble. Entonces, tenemos que recordarlo. La ayuda humanitaria tiene que ser, creo yo, ahorita el número 1 en la agenda del gobierno de Juan Guaidó. Pero no está hablando mucho del tema últimamente, ¿no? No mucho, porque claro, han surgido otros temas. Ahorita con el apagón es muy difícil mantener una agenda en un país de crisis siempre al tanto, pero tenemos que recuperar ese discurso porque la gente literalmente se está muriendo de hambre. ¿Cómo te gustaría que entrase la ayuda humanitaria? Digamos, ¿cuál sería el escenario ideal para ti? Sí. Bueno, un escenario ideal o épico hubiese sido el 23 de febrero, ese no funcionó. Yo creo que ahorita hay que ser quizás también un tanto más racional y trabajar quizás con Naciones Unidas o la Cruz Roja para facilitar el acceso a las medicinas y a la comida a la población. Naciones Unidas podría jugar un papel un poquito más protagónico en esta crisis, ¿no? Uno dice, ¿dónde están los cascos azules? Naciones Unidas tiene todo un equipo de asistencia para los refugiados. Y si Naciones Unidas proveyera de cascos azules para entrar con la ayuda humanitaria, a lo mejor funcionaría. Es cierto, yo creo que ese es un tema que se tiene que trabajar ahorita con más énfasis. Ya vimos que el equipo de Michelle Bachelet fue a Venezuela, vimos las imágenes de la doctora en Carabobo. Sí, estaba muy frustrada. Muy frustrada y con razón, ¿no? Esa es su profesión. Claro, porque a la delegación de la señora Bachelet la han aislado, le han mostrado solo lo que les conviene. Exactamente, yo creo que ahí es donde se puede trabajar con el gobierno de Juan para presionar más, para invitar a que las Naciones Unidas se involucren aún más en este proceso. Algunos venezolanos muy respetables, a mi modo de ver, consideran que el presidente constitucional Guaidó en algún momento pronto tendría que hacer una de estas dos cosas o ambas. Convocar a una marcha multitudinaria a Miraflores, a riesgo, por supuesto, de que corra alguna sangre que nadie desea que se derrame, o pedir, solicitar que el mundo libre intervenga, que misiones del mundo libre entren en Venezuela
para auxiliar a los venezolanos que están siendo víctimas, sin exagerar, de un genocidio. Y cuando ocurre un genocidio, hay no pocos juristas que consideran que las naciones, por lo menos vecinas, en condiciones, en aptitudes de ayudar, tienen la responsabilidad moral de proteger al pueblo que está siendo víctima de esa agresión. ¿Qué piensas tú de estas dos opciones, Marién? Bueno, ambas son complicadas, lo sabemos, porque esto es una dictadura y ninguna de las dos es fácil de ejecutar. Sí. La primera es más deseable, porque lo que queremos es presión nacional con presión internacional para generar la ruptura en la cúpula militar. Ahora, cuando hablamos de una demostración, una protesta hacia Miraflores, tenemos que entender que nunca va a llegar a Miraflores porque los militares se van a encargar de cerrar toda la vía. Para llegar a Miraflores tenemos que movilizar a los sectores populares que están alrededor del palacio, cercanos al palacio. Yo creo que ahí es donde se tiene que enfocar ahorita el gobierno de Juan Guaidó, de movilizar a los sectores populares. Buen punto, porque la otra noche vino aquí un analista y me dijo, mira, las protestas del 17, en las que murieron casi 400 muchachos, eran clase media, estudiantes clase media. Ahora son los barrios populares tradicionalmente chavistas, o sea, chavistas desencantados. ¿Crees que a ellos debería dirigirse Guaidó? Sí, bueno, no solamente a ellos, ¿no? Obviamente el presidente tiene que dirigirse a toda la población venezolana, pero tenemos que hacer un esfuerzo justamente porque los sectores populares son los más afectados por la represión, por el clientelismo, por el chantaje, también a través de las FAES que han asesinado literalmente a jóvenes en los sectores populares. Son ellos los que tenemos que ahorita proteger más, pero también movilizar para que el régimen se dé cuenta que ya no tiene el apoyo que dice tener. Sobre la segunda opción, ¿qué piensas? ¿Te opones en principio? Esa es una pregunta difícil. Constitucionalmente se puede hacer el argumento de que el presidente puede invitar a una misión extranjera militar a Venezuela. Cuando hablamos del tema de la intervención, tenemos que hacernos dos preguntas. Una, ¿qué tipo de intervención estamos llamando? Y dos, ¿quién puede ejecutar esa intervención? Entonces, ¿qué tipo de intervención? ¿Quién la puede ejecutar? Yo creo que sería negativo para Venezuela si solamente una misión liderada por Estados Unidos, sería un poco más fuerte. Esta estrategia si va acompañada por otros actores multilaterales. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es mucho mejor una coalición de varios países. Sí. Y hasta ahora no vemos esa coalición política o esa voluntad política. Entonces, invocar el 187 para no tener la voluntad política de la región o de otros actores internacionales es difícil y puede, de hecho, quebrar un poco la credibilidad de Juan Guaidó. Eres muy inteligente, exactamente. El segundo punto también es importante porque el tema es qué tipo de misión o qué tipo de intervención se puede hacer. Tenemos que pensar también qué puede pasar post-intervención, ¿no? Algunos análisis se han hecho de que se puede hacer una operación quirúrgica, ¿no? Un quick response. Eso es también complicado porque, como te dije anteriormente, está el ELN, está la FARC, está el AMPA organizada, los colectivos, y puede surgir una contrainsurgencia importante que va a generar mucha inestabilidad. Y justamente un gobierno de transición lo que más necesita es estabilidad política, no solamente para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino también para garantizar la inversión económica que necesita el país para salir adelante. O sea que si Guaidó te pidiera un consejo, una sugerencia, ¿le dirías qué? Bueno, es muy fácil desde aquí hacer sugerencias, pero yo creo que tendría algunas. Uno, como ya te lo dije, dirigirse más a los sectores populares. Dos, trabajar más con Naciones Unidas. De verdad invitar a las naciones a comprometerse y no ser indiferente con la tragedia. Trabajar más con Naciones Unidas. O invitarlos más a que se involucren más, ¿no? El problema es el veto de los chinos y los rusos. Este es el gran problema del Consejo de Seguridad. Eso es cierto. Y ahí voy con mi punto número 3, trabajar más a China. Yo creo que trabajar con los intereses pragmáticos de China, los intereses económicos que tienen. Claro, convencerlos de que si quieren cobrar lo que han prestado, con Guaidó le va a ir mejor que con Maduro, ¿no? Exacto, y no solamente eso, sino de cara a futuro, de cara a la reconstrucción, China puede jugar un papel importante e interesante. Entonces, invitarlos ahí a sumarse a esta lucha
y quizás buscar incrementar el apoyo internacional. Ya tenemos más de 60 países, pero yo creo que ahí se puede trabajar para tener más apoyo internacional. O sea que le sugerirías, porque es una buena idea, ¿no? Ir a Nueva York, hablar con el secretario de Naciones Unidas, ir a Beijing y hablar con Xi Jinping. ¿Le sugerirías eso? Bueno, quizás él personalmente no por la inestabilidad del país. ¿No le sugiere salir de nuevo? Por ahora yo creo que él se tiene que dedicar a recorrer el país, que es lo que ha anunciado, a movilizar y a motivar a la gente, porque la gente se frustra. Tenemos 20 años en esta lucha, tenemos que recordar eso, ¿no? Y hay que movilizar a la gente, mantenerla comprometida y darle esperanza de que el cambio llega, porque va a llegar. Pero yo creo que puede ser interesante enviar una delegación a China, enviar una delegación a Nueva York, hablar con Michelle Bachelet para que se comprometa, ir a Venezuela y hablar con todos los sectores en todo el país. Porque los que ya están y no lo van a dejar solo, pero hay que sumar aliados. Exactamente. Hay que seducir a aquellos que ahora todavía están en la otra orilla, ¿no? Indeciso. ¿Te puedes quedar un ratito más? Claro que sí. ¿Todavía no sale el vuelo de regreso a Londres? Todavía no. Regresamos con esta brillante joven venezolana, que nos demuestra que, por supuesto, Venezuela tiene un gran futuro y que Maduro y su camarilla no representan a Venezuela. Venezuela es representada por jóvenes como ella, Marién Jiménez Morales. Un aplauso para Marién, por favor. Nos visita desde Oxford, donde es profesora, la brillante académica venezolana Marién Jiménez Morales. Marién, ¿has llegado a votar alguna vez en elecciones venezolanas? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Desde Frankfurt, desde el consulado, he podido votar en el 2012 y el 2013. El 12, ¿por quién votaste? Era Chávez versus Capriles, me parece. Obvio, ¿no? Y el 13 votaste también Maduro versus Capriles de nuevo. Más obvio todavía. Mucho más obvio, ¿no? Mucho más obvio. ¿Tú crees que hay mucha gente que dice Maduro ha desgraciado, ha desdichado a Venezuela? Con Chávez no estábamos tan mal, ¿no? Hay gente que hace esa distinción, que Chávez no fue un dictador, que con Chávez los pobres vivían mejor que antes, y que Maduro ha torcido, ha pervertido la revolución chavista. ¿Tú harías esa distinción o en realidad Maduro es un hijo de Chávez en todo sentido? En todo sentido, es un hijo de Chávez. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. O sea, Chávez no es inocente, ¿no? No, en lo absoluto. De hecho, si me permites, vuelvo a mi disciplina para un poco explicar lo que pasó en Venezuela. Venezuela, cuando surge Chávez en el 98, gana las elecciones, era una democracia con sus deficiencias. Llevaba 40 años, ¿no? 40 años, pero claro, el surgimiento de un populista o un outsider que haya ganado es síntoma de que las cosas no estaban muy bien. Sí, los partidos estaban desacreditados. Un poco decaídos, había temas de exclusión social y de falta de representación adecuada para todos los ciudadanos. Surge él y Chávez ya con la Constitución del 99 demuestra que tiene ambiciones de acumular el poder, ¿no? Entonces, lo que hace en los primeros, 12 años, muchos años, pero en esos 12 años lo que hace es sentar las bases para la dictadura de hoy. Entonces Venezuela pasa de ser, como lo llamamos en la ciencia política, una democracia deficiente, a ser un régimen híbrido en el cual todavía hay una fachada democrática porque hay elecciones, porque hay instituciones, pero el control de estas instituciones la tiene el Ejecutivo. Es lo que sucedió. Entonces ya el heredero, el hijo de Chávez, se monta en esa estructura, pero a falta de legitimidad popular lo que hace es reprimir. Es decir, mientras Chávez usa las instituciones por mucho tiempo, por 12 años, para montar un aparato autoritario, lo que hace Maduro es, a falta de legitimidad popular, porque no tiene el carisma, no tiene ese ímpetu que tenía Chávez, tiene que reprimir, tiene que usar las Fuerzas Armadas. Sí, es así. Por otro lado, lo que define la calidad de un gobierno, lo que define si es una democracia o una dictadura, no es si el jefe de Estado es popular. En la historia ha habido muchos casos de dictadores inmensamente populares, aclamados por las multitudes, elegidos por ellas mismas. Lo que determina la calidad de un gobierno es cómo se ejerce el poder. A ti te puede elegir el pueblo y no por eso eres un demócrata, porque si ejerces el poder de una manera abusiva, autoritaria, te conviertes en un dictador. Esto es lo que fue Chávez, ¿no? Era un dictador
al comienzo popular y luego ya no tanto, y por eso fue necesitando de los fraudes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Chávez sí gozó de apoyo popular, aún más cuando entra el petróleo, ¿no? A partir de 2002 vemos el commodities boom en toda Latinoamérica. Sí, cómo se dilapidó esa riqueza. Y exactamente, a través de las misiones él sí se recupera. Acordémonos que en el 2002 Chávez venía en caída libre, se le había acabado el apoyo popular o había bajado bastante después de las 49 leyes que él propone. Sí. Después, cuando entra el dinero como nunca antes en la historia venezolana y él comienza a repartir a los sectores populares, se recupera un poco. Sí, sí, sí. Las elecciones en Venezuela yo creo que nunca más fueron libres después del 98. Fueron menos libres en el 2013, obviamente en el año pasado, pero nunca que en el más fueron libres. 2002, en las mega elecciones, en el 2000, perdón, o en el 98. Pero es verdad que la última elección verdaderamente limpia en tu país fue la que ganó Chávez en el 98. Es así. Desde entonces se fueron viciando, amañando, trucando, cada vez más. Cada vez más, exactamente. Hasta el punto de que el año pasado ni la oposición ni la comunidad internacional pudo reconocer los resultados porque fue un fraude. Claro, es que en unas elecciones limpias Maduro no sacaría 10%, 12%. Bueno. Y saca 64%. Eso es cierto. Es un fraude obsceno, ¿no? Es muy obsceno. Muy obsceno. De hecho, Smartmatic, si te acuerdas, denuncia también. Empresa basada en Londres, ¿no? Totalmente. Entonces, denuncia esto porque el fraude fue de verdad inmesurable. El fraude se convierte en un ejercicio profesional de espionaje luego del golpe fallido a Chávez en 2002. Porque es ahí cuando penetran los cubanos y lo controlan todo. No solo el registro electoral, todos los registros públicos de Venezuela. Si tú vendes un apartamento en Caracas, los cubanos lo tienen todo en una base de datos. Si abres una cuenta bancaria, si haces una transferencia de dinero importante, si vendes tu automóvil, todo lo controlan desde una base de datos computarizada los cubanos en La Habana. Es así, el know-how de la represión viene desde Cuba, lamentablemente. Sí. Y bueno, las estrategias que usó Chávez y que está usando Maduro vienen obviamente desde La Habana, desde la vieja escuela de La Habana, ¿no? Hay que recordar. Y esto ya comenzó, Jaime, en los primeros años. Acordémonos que la lista de Tascón fue el primer gran ejemplo de lo que iba a venir en Venezuela. Claro, claro. Perseguir a todo aquel que piense distinto. Censurar a todo aquel que piense distinto. Sí, sí. Y controlar justamente a todo aquel que piensa distinto. Pero hoy en día no solamente al que piensa distinto, sino al que todavía un poco apoya a Maduro por el tema de los clubs, ¿no? O sea, el 92% de pobreza, la gente está muriendo de hambre. Sí. Y es por eso que tienen que reprimir justamente a aquellos de los cuales dependen. Sí. Has hecho bien en mencionar esa lista Tascón, porque recordarás bien, ustedes son memoriosos, cuando Chávez pierde, inesperadamente para él, el plebiscito, el referéndum, ¿te acuerdas? Lo pierde, ¿no? Y entonces él no sabe qué hacer, no sabe cómo tragarse ese sapo, no quiere reconocer la derrota. Y es el general Baduel quien le exige reconocerla. Chávez luego sale a decir que es una victoria de la oposición, pero enseguida los cubanos hacen la lista de todos los que votaron por el no, e inmediatamente neutralizan a todos esos ciudadanos para que en las próximas elecciones sus votos no cuenten más. ¿Me explico? Es así. Por eso es tan importante que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sí. Y por eso Juan Guaidó insiste tanto en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sí. No podemos tener elecciones libres con Maduro ahí. Con Maduro y tampoco con Tibisay Lucena. Y con la señora Lucena, con ese árbitro. Es que es un sainete, ¿no? Es un sainete, es una cosa ridícula. Esta es una pregunta difícil. ¿Tú has tenido amistades chavistas? ¿Has tenido alguna amiga que era o sigue siendo chavista? Sí, tengo, Jaime. De hecho... ¿Y todavía son chavistas? Bueno, hoy en día es un poco difícil sostenerlo, ¿no? Usualmente lo que sucede ahora es que dicen, bueno, pero la oposición no es buena tampoco, ¿no? Entonces no es muy fácil apoyar abiertamente a Maduro con toda la crisis que hay en el país, pero se esconden detrás de la oposición no sirve. De hecho, no solamente pero venezolanos. Pero eso es comparar el cáncer con la gripe.
Sí. ¿No? Eso puede Yo ser prefiero una un forma. catarro que un cáncer en el cerebro. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es solamente para no... Como el tema en Venezuela ha sido una guerra de ideologías, ¿no? Una guerra mediática. Falsa. Falsa. ¿Y esas pero... amigas tuyas chavistas están todavía en Venezuela? No. Ah, están No afuera. todas están. Qué No todas curioso. están en Venezuela. No vamos a dar nombres ni lugares donde viven, pero yo siempre me hago esa pregunta porque no me sorprende tu respuesta, claro. Sí. Bueno, y no solamente los venezolanos, aquí también la izquierda global, ¿no? Hace unos días estuve en un evento en Berlín y es muy fácil como diputado de la izquierda hacerme ver como que si yo soy una opositora radical que está a favor de una intervención, solamente por atacar el hecho de que necesitamos elecciones libres en Venezuela. Al contrario, tú no me has parecido en absoluto radical o recalcitrante y no apruebas una invasión militar. Me parece que eres sumamente cultivada intelectualmente. Pero es innegable que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos. Que sea una dictadura que dice ser de izquierda, la verdad que es una cosa ridícula. Lo cierto es que el pueblo sufre, ¿no? Es así, y la izquierda internacional va a pagar esto. Simplemente no va a poder movilizar tampoco, porque si un gobierno de izquierdas progresista que está a favor de los sectores populares, de los más vulnerables, hoy en día apoya que justamente a ese sector es el que se le está humillando, el que se le está oprimiendo, el que se le está chantajeando por una bolsa de comida o leche vencida, Jaime. Qué horror. Eso hay que decirlo, porque en las bolsas CLAP, aparte de que no se sabe cuándo llegan, muchas veces las comidas que recibe la gente les hace daño. Totalmente. Entonces es insostenible que la izquierda pueda seguir apoyando a Maduro. Bueno, qué brillantes fueron tus papás de salir de Venezuela el día mismo que ganó Chávez. Qué suerte de haberte conocido. Te deseo todo lo mejor. Espero que vuelvas pronto por aquí. Muchas gracias, Jaime. Te veo con Gracias gran por respeto y tenerme aquí. admiración. Un aplauso Muchas para Mariana. Gracias. Gracias. Regresamos después de la pausa. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, saludos a Erika Tinedo, a Sabrina Ancelini, Andonis Martínez, Giovanni Cherchi, Francisco Javier Rigual, que cumple 25 años, Iris Briceño y Víctor Hugo Zambrano. Gracias por vernos. El palurdo, analfabeto, impresentable, dictador Maduro, ese mojón hediondo de Maduro, esa falla genética de Maduro, llama a los matones mal llamados colectivos a usar su fuerza viciosa e ilegítima contra los ciudadanos indefensos. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base, a los colectivos, a las VC. Atención colectivo, atención VC. Por ahí están moviendo dólares. Vamos, 1000 oídos, 1000 ojos, 1000 manos para defender la paz territorial del país. Orientación central en unión cívico-militar. Unión cívico-militar, dice él, y en realidad es una unión no entre civiles y militares, ¿no? Es una unión entre ampones y rufianes, ¿no? Entre truanes y cacos. Es un matrimonio de criminales. Pero en el mundo del AMPA hay distintos oficios. Unos son narcos, otros son sicarios, otros son avesados ladrones. Todos cohabitan felizmente, ¿no? Es una cleptocracia Venezuela, ¿no? Es el gobierno de los zampones. Y Maduro lo representa legítimamente, porque Maduro es, sobre todo, en esencia, un delincuente, ¿no? Y por eso él invoca a los colectivos, los llama como el maestro a sus discípulos, ¿verdad? Organizar cuadrillas especiales de base para la defensa de la paz territorial del barrio, la esquina, la cancha, la escalera, el urbanismo, la avenida. Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz, a blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie.
No está seguro, Maduro. Habrá bochinche. Lo estamos planeando desde acá, con mis amigos de los drones. Todavía me reúno con ellos, y estamos maliciando algunos planes. La próxima vez que escuches un silbido, créeme, no va a ser Chávez trinando, no va a ser el pajarito diciéndote lo que piensa Chávez en el más allá. Ese silbido puede que signifique, Maduro, que, enhorabuena, Albricias, vas a dejar de respirar, que es algo que tantos en el mundo te rogamos. No sé si equivale a morirse, pero que deje de respirar. Ya regresamos. Una recuperación del 100% del sistema de energía eléctrica. El presidente ordenó que Corpoelec desplegara todas sus cuadrillas para corregir aquellas pequeñas fallas derivadas de, llamémoslo así, del sabotaje local, algunas subestaciones, algunas líneas, para que ya están energizadas las líneas, pero para que pueda llegarse a exactamente todo el territorio nacional. O sea que aquí en La Mega también ocurren apagones, ¿no? ¿Quién está detrás de este apagón, no? ¿Quién ha querido silenciarme, no? Yo siempre soy un poco paranoico, discúlpeme, y siempre estoy viendo infiltrados, topos, espías, ¿no? Siempre. Dicho lo cual, me faltó decir que Jorge Rodríguez es tan carismático como su hermana Delcy. Poseen el carisma de una tarántula. Bueno, Rusia condena el apagón en Venezuela y le echa la culpa a Estados Unidos. Una charada es esto. Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа. Речь идет о комплексном дистанционном воздействии на систему управления и контроля основных электрораспределительных станций, на которых было установлено оборудование, произведенное в западном государстве, как я понимаю, в Канаде. Разумеется, что все алгоритмы работы и уязвимые места этого оборудования в соответствующих систем были хорошо известны непосредственным организаторам агрессии. Pero esta señora es una elegante hija de Putin, miente con descaro. No hubo ninguna penetración digital porque no podía hacerse. Aun si se hubiera querido hacer, era humana y tecnológicamente inviable. O sea que ella miente y probablemente sabe que está mintiendo, pero a ellos, los rusos, les encanta siempre que pueden enlodar a los Estados Unidos, ¿no? Vamos a la publicidad a ver si arreglamos este problema con el audio. Ya regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, algunos mensajes dispares. Mi mujer me ha pedido que diga que la cuenta de Instagram a mi nombre no es en realidad mía. Yo no uso una cuenta de Instagram, pero hay una cuenta, @JaimeBailey. Por lo visto es un impostor o un admirador. Lo cierto es que sube fotografías de mí, de mi familia, que mi mujer sube a nuestra página de Facebook. Entonces ella está molesta con este impostor y quiere que le derriben la cuenta al impostor. Así que, señor impostor, está usted denunciado. La cuenta no es suya porque tiene miles de seguidores. He cumplido con mi mujer. Si no digo esto, después me amonesta. A las señoritas animadoras que hicieron la fiesta de mi hija Zoe hoy, les ofrezco sentidas disculpas. No tenía dinero para pagarles la cuenta. Les ruego que la envíen aquí a la gerencia del canal. A ver si hay suerte, ¿no? Les recuerdo que mi novela Pecho Frío está a la venta en España a partir de esta semana en todas las librerías, y también, me hace esto tanta ilusión, en Colombia. Hace tiempo que no voy a Bogotá y a Medellín y a Cartagena, también en Colombia. Gracias a todos por vernos en Colombia. Nos ve mucha gente en Colombia y de hecho hoy han venido varios colombianos, ¿no es cierto? Gracias. Saludos rapidito para terminar la lista. Les advierto que la próxima semana estoy considerando cobrar $1.50 por saludo. Saludos a Santiago Feinstein, a Gira Monasterio, a Mario Elorza, Sandra Aranguren,
Luis Enrique y Alonso Torres.